Hola compañeros, ya les voy a explicar cómo es el ejercicio 1.29 con divisores de voltaje. Lo primero que se tienen que hacer son agrupamientos de resistencia. Los que yo agrupé fue la resistencia 6 y la resistencia 8. Ya que se encuentran en paralelo, usé la fórmula general en paralelo, que es la resistencia 6 por la resistencia 8 sobre la resistencia 6 más la resistencia 8, la cual nos da un resultado de RA de 37.5 ohms. En B fue lo mismo, pero en ese caso fue la resistencia 3 y la resistencia 5. El producto de R3 por R5 sobre la resistencia de R3 más la resistencia de 5 nos da un resultado de 66.666 ohms. Después de ahí se nota que la resistencia B y la resistencia A se encuentran en serie, por lo tanto RC es igual a la resistencia A más la resistencia B, la cual nos da un resultado de 104.166 ohms. Después de ahí se logra notar que la resistencia 7 y la resistencia C se encuentran en paralelo. Por lo tanto, la resistencia D es igual a la resistencia 7 por la resistencia C sobre la resistencia 7 más la resistencia C, la cual nos da un resultado de 43.604 ohms. Después de ahí se puede notar que la resistencia 4 y la resistencia D se encuentran en paralelo. Por lo tanto, siguiendo con lo anterior, la resistencia es igual a la resistencia 4 por la resistencia D sobre la resistencia 4 más la resistencia D, la cual nos da un resultado de 13.711 ohms. Ahora el circuito nos quedará totalmente en serie. Por lo tanto, la resistencia F es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia E, la cual nos da un resultado de 55.711 ohms. Ahora, para hallar la intensidad de corriente de la resistencia total, en este caso es la F, se usa la ley de Ohm, la cual sería la intensidad de corriente de F es igual al voltaje de la fuente de voltaje sobre la resistencia F, que es la total, la cual nos da un resultado de 269.24 microamperes. Ahora, continuamos. Ya que con lo anterior R1 y R2 se encuentran en serie y de acuerdo a las propiedades en serie, la intensidad de corriente es igual. Por lo tanto, la intensidad de F es igual a la intensidad de es igual a la intensidad de en 1 es igual a la intensidad en 2. Por lo tanto, nos da un resultado de las anteriores de 269.24 microamperes. Después de ahí, sacando para hallar la corriente 5 y la corriente 8 y el voltaje 5 y el voltaje 8, tenemos que ir armando e encontrando intensidades de corriente y el voltaje. En este caso, después de obtener los voltajes de R1 y R2, lo que nos restaría buscar sería los antecesores que forman RE, que fueron R4 y RD, como aquí se puede observar. El que deseamos para encontrar la corriente 5 y la corriente 8 es D, porque de ahí proviene. Por lo tanto, la regla de división de corriente nos dice que la corriente deseada es igual a la resistencia contraria sobre la resistencia contraria más la resistencia deseada por la corriente. En este caso la corriente sería IE. Por lo tanto, R4 sobre R4 más RD por IE nos da como resultado 84.661 microamperes. Después de ahí, continuaríamos. De D provienen R7 y RC. Por lo tanto, la que nos interesa obtener es la corriente DC. Por lo tanto, IC es igual a R7 sobre R7 más RC por
en la corriente D, la cual nos da un resultado de 35.489 mA, ya que C anteriormente está conformada por RB y RA, la cual se encuentra en serie. Entonces IC es igual a la corriente en B es igual a la corriente en A, por lo tanto el valor es 35.489 mA. Después de ahí ya tenemos las dos principales que nos interesaban, IB y A, y la corriente en A, las cuales de ahí se pueden despejar la corriente 8 y la corriente 5 respectivamente. Para encontrar la corriente 8, que proviene de A, es la resistencia 6 y la resistencia 8. Por lo tanto, la deseada es la resistencia 8 y la contraria sería la resistencia 6. Por lo tanto, I8 es igual a la resistencia 6 sobre la resistencia 6 más la resistencia 8 por la corriente en A, la cual nos da un resultado de 8.85.975 mA. Ya que tenemos la corriente, podemos sacar el voltaje multiplicando la corriente por la resistencia 8, la cual nos da un resultado de 1328.9625 mV. Ahora, de B proviene R5 y R3. La deseada sería la resistencia 5 y la contraria la resistencia 6. Por lo tanto, I5 es igual a la resistencia 3 sobre la resistencia 3 más la resistencia 5 por el voltaje en B, la corriente en B, la cual nos da un resultado de 11.813 mA. Ya que tenemos la corriente en 5, el voltaje sería B5 es igual a corriente 5 por la resistencia 5, la cual nos da un resultado de 2.362.6 mV. Gracias por verme.